Así que estamos contentos de estar en la casa de Dios y vamos a emprender este viaje en el libro de Dios, que es la Biblia, para aprender más de su palabra. Básicamente estamos, si algunos hermanos no estuvieron en el estudio anterior, tenemos varias copias de lo que se repartió la vez anterior. Los ujieres estamos repartiendo unas nuevas hojitas que vamos a estar tratando panorámicamente en este día. Y como dije anteriormente, este es un estudio que ya el pastor Azael ha llevado por 11 semanas. Él ha hecho una exegesis profunda, una exegesis que todos hemos sido muy bendecidos. Y simplemente estamos llevando este estudio más panorámico, enfocándonos más en lo práctico. No queremos repetir cosas, ¿verdad?, que ya el pastor Azael discutió, pero sí buscando esa aplicación práctica a nosotros hoy. Vemos que esta profecía de Zacarías, aunque fue para ese pueblo de Israel, toda la palabra de Dios es muy práctica y la palabra de Dios es eterna. Por tanto, tenemos que aplicarla a nosotros contemporáneamente hoy. Fue el sentido que mayormente buscó el pastor Azael González, el sentido original, esa exegesis, y también hubo varias aplicaciones. Y nosotros queremos panorámicamente discutir ciertos aspectos para poder entender mejor esta profecía de Zacarías. Y vamos a tomar 15, 20 minutos para hacer un recuento, un repaso. Vamos a recapitulizar. Vamos a sintetizar lo que discutimos la semana pasada. Yo voy a pedir a los hermanos, si usted desea, se pueden mover a esta ala derecha del templo. Vamos a estar viendo unos visuales. Y es muy importante que podamos ver todo lo que vamos a proyectar. La pedagogía, que es la ciencia que estudia precisamente eso, el aprendizaje, el arte de aprender y de transmitir conocimiento. Los expertos en pedagogía han llegado, a través de un estudio, han llegado a una conclusión, que el ser humano, de todo lo que ve, máximo retiene el 60%, máximo. De todo lo que escucha, no de lo que oye, de lo que escucha. Usted oye algo, lo oyó, pero cuando usted escucha es que puso la debida atención. Si usted escucha, máximo, estos expertos han llegado a la conclusión de que usted retiene hasta el 40%. Máximo. O sea que si hoy usted ve y escucha y hace sus anotaciones, puede estar cerca del 100%. Y eso es muy importante, ¿verdad? Escuchamos, vemos y podemos retener más de la enseñanza. Así que humildemente queremos traer algunas imágenes para poder entender un poco más este libro de Zacarías. Comenzamos, ¿verdad?, de que primeramente con los años y los meses, que hubieron varias dudas. Tenemos por ahí en los papeles que se repartieron la vez anterior, en la tabla número 1, que estudiamos de que el año judío comienza en marzo-abril porque toma algunos días del mes anterior, y nosotros comenzamos el año en enero. Y tiene una tabla de los meses, el calendario judío, alguna actividad agrícola y algunas actividades especiales que se llevan a cabo durante estas fechas. Y a través del estudio, a través de la palabra, nos damos cuenta de que este libro de esa profecía de Zacarías comenzó en el 8º mes del año segundo de Darío, que esto es el 520 antes de Cristo. Mes octavo es octubre-abril. No nos da exactamente, específicamente el día. Dios se reserva eso, ¿verdad? Pero sí sabemos que fue en ese 8º mes, octubre-noviembre, nuestro calendario gregoriano. Pero para el judío es el 8º mes, que es el mes Bul, y dijimos que era el mes de la lluvia. Bul ellos fueron adquiridos este vocabulario a través de los babilónicos. Y algo muy importante que vamos a ver durante el estudio, que la profecía y el castigo de Dios va mayoritariamente sobre esta nación Babilonia. Porque esta nación Babilonia fundó muchas cosas en el pueblo de Dios. Y una de las cosas que nuestro Jehová Dios es muy celoso es que Él dice que Él es el único Dios verdadero, así nosotros lo creemos, único Dios verdadero, vivo y Dios verdadero. En el griego es monogenei, mono de uno, genei de único. El uno y único, no hay ninguno. Jehová Dios dice que Él no compartirá su gloria con nadie y es muy celoso. Y este pueblo infundó mucho al pueblo de Dios la idolatría. Por eso cuando ellos retornan siguen adorando
en la segunda carta de Reyes, capítulo 17, dice que temían a Jehová, pero seguían adorando a sus dioses, aquellos que trajeron de Babilonia. Y eso es muy práctico para la iglesia hoy día, hermanos. Muchos hijos de Dios son salvos, temen a Dios, pero aún siguen sirviendo a sus ídolos. Y esta gente servía a dioses falsos. Quizás hoy el ídolo para los cristianos de hoy sea las propiedades, el dinero sobre todas las cosas, el orgullo. Hacemos del orgullo nuestro Dios y tenemos que tener mucho cuidado. Porque Dios es un Dios celoso y no compartirá su gloria con nadie. A Él debe ser toda la gloria y la honra. Entonces, pues, esta nación, ellos adoptaron muchos nombres como de los meses, de sus ídolos y de todo, pero vamos a ver unas imágenes donde podemos, yo traje esta ilustración para poder entenderla un poco mejor, comparando los meses con lo que es a vuelta de reloj. Vemos que los años comienzan de mayor a menor, vienen retroactivamente. Nosotros desde Jesucristo, algo muy importante, la historia se mide a partir de Jesucristo, hacia allá o hacia allá. Jesucristo es el centro de toda la historia, Dios encarnado. Pero algo muy importante, Dios es un Dios eterno. Y a veces oímos a predicadores decir que en la eternidad pasada, en la eternidad futura, la eternidad no es pasada ni futura, la eternidad es no tiempo. No tiempo. Ahora, ese Dios del no tiempo, de la eternidad, en un momento dado, se sumerge en la historia del hombre, en el tiempo del hombre. Y no podemos entender eso, hermanos. No podemos entender cómo un Dios eterno se humilla, se incapacita en cierto sentido y se mete en el tiempo del hombre para hacerse temporal, para poder experimentar la muerte para salvación. Pero tampoco podemos entender cómo toma al hombre del tiempo que somos nosotros y lo lleva a la eternidad. Son cosas que no podemos comprender, son cosas que aceptamos porque son en la Biblia y son cosas que aceptamos porque creemos en ese Dios verdadero y solamente nos resta a nosotros levantar mano santa y doblar rodillas ante un Dios que nos ha matado tanto, que nos ha hecho, dice, disfrutar de las bendiciones celestiales ahora. Usted sabe que usted es eterno y el impío también es eterno. La muerte no es terminativa, la muerte es un cambio. Y nosotros, dice el apóstol Pedro, que disfrutamos de las abundancias celestiales hoy nosotros. Así que el tiempo se mide a partir de Jesucristo, lo que llaman el Cristo histórico. Aquí vemos, por ejemplo, en el mes primero, nosotros tenemos lo que es enero, para ello es marzo, abril. Segundo mes, febrero, abril, mayo. Tercero, marzo, mayo, junio para el judío. Pero esta profecía de Zacarías comienza en el octavo mes, que para nosotros es agosto, pero para ellos es octubre, noviembre. Octubre, noviembre. Esto es muy importante. Cuando lo tenemos dentro de esta esfera podemos comprenderlo mejor. Octavo mes, que es agosto, para nosotros mes 8, para ellos es octubre, noviembre. El octavo mes, segundo año de Darío. Otra cosa que discutimos en la clase anterior era que en 1520, esto quizás no lo podemos ver un poco muy claro, son letras muy pequeñas, pero este es el aparato crítico del Antiguo Testamento, donde fecha, aquí vemos a Ageo y a Zacarías en el 520. Son personas que se han dedicado al estudio y han podido fechar cuando los libros, aparte de lo que dice la misma Biblia, fecharlo en el tiempo de nosotros, en el tiempo del hombre. Otra cosa que discutimos era el nombre de estas 4 personas. Discutimos que Ageo no podemos divorciarlo del libro de Zacarías, porque hay muchas cosas que podemos entender en Zacarías cuando las vemos en Ageo. Vimos los nombres que es Ageo, Zacarías, Berequías y Ido. Ageo, Jehová regocijo o gozo, gozo de Jehová también. Zacarías, Jehová recuerda. Berequías, Jehová bendice. Ido, el tiempo fijado. Y hacemos una oración que es: habrá gozo porque Jehová se ha acordado de bendecir a su pueblo en el tiempo fijado. Dice en el libro de Eclesiastés 3:11 que Jehová Dios todo lo hizo hermoso y perfecto a su tiempo. Y eso es un ejemplo para nosotros. A veces esperamos ciertas cosas del Señor, pero es al tiempo del Señor. A veces no es el momento. Hay 3 formas que nuestro Dios contesta nuestras oraciones. Las contesta positivamente, de su voluntad, cediendo lo que nosotros le pedimos. Segundo, no. Y tercero, no es el tiempo.
porque el tiempo de Él es perfecto. Discutimos que es uno de los profetas menores, son 12 profetas menores en la palabra de Dios, pero algo muy importante, de esos profetas menores, vemos aquí a Zacarías, hijo de Berequías, pero hay otros 3 profetas menores que guardan correlación con Zacarías, porque profetizaron en el tiempo preexílico, precisamente sobre este castigo que Jehová Dios estaba advirtiendo a modo de admonición. De esos 3 profetas menores tenemos a Joel, hijo de Beeri, Joel, de Petuel y Amós. Desconocemos el padre de Amós y vemos aquí a Zacarías. Ahora, hay un nombre aquí que dice Micaías. Micaías es Micaías, también se conocía como Micaías, es Miqueas. Aquí están los 12 profetas menores y entre ellos se encuentra al que estamos estudiando ahora, Zacarías. Vemos aquí los sacerdotes y levitas con Zorobabel según Nehemías 12, 1 al 26. Vemos aquí al rey Darío, que era el que estaba gobernando ese imperio medo-persa, los países Medio y Persia, esa coalición muy poderosa que vamos a estar viendo después en los mapas. Un imperio que no batalló, que Babilonia prácticamente se rindió. Fue una coalición entre los medios y los persias, un imperio poderoso. Vamos a verlo ahorita en los mapas y vamos a estar discutiéndolo eventualmente en los 4 cuernos. Muy, muy poderoso este imperio, pero dentro de esto vemos que dice cabezas de familias sacerdotales. Cabezas de familias sacerdotales. Vemos aquí a Ido, que era el abuelo de Zacarías, y Zacarías. O sea que era uno dentro de los cabezas sacerdotales. Muy importante este hombre que estamos estudiando, que no solamente era profeta, sino era sacerdote y era cabeza sacerdotal. Por eso que creemos que este hombre Zacarías hereda esa posición de su abuelo. Posiblemente su padre Berequías murió allá en Babilonia. Y es uno de los que discutimos que está enterrado allá en Babilonia, algo muy triste para el pueblo judío, para el que es judío ortodoxo, porque lo discutimos la semana pasada. Vamos a estar viendo aquí unas imágenes muy importantes. Ahora, hay algo muy importante que vemos aquí, que también vemos a Esdras, que eventualmente lo vemos en la historia. Yo repartí unas tablas hoy por ahí de algunos de los 3 tiempos, son muy importantes los 3 tiempos, vamos a estar discutiéndolo más adelante. Seguimos, hombres que volvieron al exilio. Recuerda que hablamos que eran 49.897, cerca de los 50.000. Aquí vemos todas. Si algún hermano quisiera este material, me lo hace saber, lo hacemos llegar. Pero esto es muy importante tenerlo porque hay de toda la familia. Y un dato muy curioso, muy importante, vemos aquí, quizá ustedes no lo vean por la imagen muy pequeña. Dice aquí 123 hombres de Belén, del Efrata, del pueblito pequeño donde iba a nacer Jesucristo, Dios encarnado. 123 hombres retornaron con ese grupo de Belén, del exilio de Babilonia, ese primer llamado de los 49.897. También tenemos otro detalle, aquí vemos una persona de los jefes, cabeza de los jefes, vemos aquí a Mardoqueo. Mardoqueo, tío, la persona que crió a Esther. Muy importante ese detalle, también retorna Mardoqueo y vemos toda la historia sobre este pedido que hizo este hombre a su sobrina Esther. 3 regresos del exilio, ese papel si ustedes lo tienen por aquí. Esto nos da un panorama y podemos entenderlo un poco mejor este libro de Zacarías. Tenemos aquí los 70 años de cautiverio. Primer movimiento, cada bloque de esto es un movimiento. Primer movimiento, reconstrucción del templo, bajo la dirección de Zorobabel. Esto comenzó en el 538 al 515. Comienza la construcción en el 538 cuando ellos retornan, pero cesa la construcción por 15 años. Se sumergen en una condición espiritual muy baja. Ellos llegaron con mucho ánimo de restaurar el templo, y como habló el pastor, de volver a esa comunión con su Jehová Dios en el templo. Algo muy importante, vamos a estar discutiendo más adelante, ellos añoraban el templo porque a veces decimos que no somos religiosos. Ayer escuché a un pastor en la convención, decía que no es religión, es relación, pero todavía más aún, no tanto relación, comunión. Esa es la palabra correcta. ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted puede ser un hijo de Dios y usted tiene una relación ahora con Dios. Dice que ahora somos llamados hijos de Dios y eso usted nunca lo va a perder.
Una vez que usted es hijo, hijo para siempre. Ahora, usted como hijo puede romper esa comunión con su Dios, como lo discutimos la semana pasada. O sea que esto más que una relación. La relación es un cambio de posición, pasa una sola vez. Ahora la comunión se renueva, se corta, vuelve y se restaura, es muy distinto. O sea que no solamente es relación y comunión. Muy importante. Eso es muy importante saberlo. Ahora, hoy en día, nosotros en cierto sentido debemos ser religiosos. ¿Sabe por qué? Porque religión son actividades que nos ligan a Dios. Usted viene al templo, eso es religión. Eso es religión. Tenemos que ser religiosos en ese sentido, no como los fariseos, que era una religiosidad, un pseudo espiritualismo, una espiritualidad falsa, sino una convivencia diaria real con nuestro Señor Jesucristo. Ahora vemos aquí que ellos comienzan, Dios comienza a hablar por esa bajeza espiritual en el 520, comienza con Ageo. Dice que en el mes sexto, ¿verdad? Que dice la palabra del Señor, y 2 meses después entonces levanta a Jeremías, a Zacarías también con un mensaje de ánimo. Dijimos que el libro de Zacarías fue escrito para dar ánimo, dar valor, porque había gente que lo estaban atacando, y siempre en nuestras vidas, hermanos, estarán los Tobías, en contra de lo que Dios, no que lo estamos haciendo nosotros, lo que Dios está haciendo a través de nosotros, inclusive aún dentro de la congregación. Y dice la palabra que es necesario que eso pase en la congregación para saber quiénes son los aprobados. Pablo dice en la carta a los Romanos capítulo 15 que esos hermanos que nos atacan, esos hermanos que hablan, esos hermanos que murmuran, son necesarios en la congregación para que los fuertes de espíritu crezcan más. Así que le dé gracias a Dios cuando hay personas que están atacando, hablándole a usted, porque eso le ayuda a usted a crecer, a madurar espiritualmente. Y es necesario que eso pase en la iglesia hoy día. Y pasaba eso con el pueblo. Había personas que querían trabajar, otros no querían trabajar. Cesa la construcción. Ahora, ellos terminan el templo en el 515. Cuando vuelve este llamado en el 520, 5 años después terminan el templo. Ahora, aquí hay 57 años, un intervalo de 57 años sobre el segundo movimiento, que es la restauración del pueblo. ¿Qué está hablando con esto? Otros edificios, otras construcciones. Porque es muy importante, porque dice aquí que se tiró la plomada, el cordel. Por eso es bueno ver este panorama. Y aquí es donde se escribe el libro de Esther. El libro de Esther no lo escribió Esther. Se cree que fue posiblemente el mismo Esdras o Nehemías. Guarda silencio en eso, no tenemos concretamente quién escribió el libro de Esther. Pero se escribe en el 483 al 573, 10 años para escribir este libro. Ahora, en la construcción bajo la dirección de Esdras, restauración del pueblo del 458 al 56, 2 años, vemos una diferencia muy grande que en solamente 2 años ellos pueden construir otros edificios. Hay más ánimo porque se termina el templo, vuelve la relación con Jehová Dios, aunque el pueblo seguía en desobediencia. Pero estaba experimentando la misericordia de Dios. Luego hay un intervalo de 12 años y entonces aparece Nehemías como líder del pueblo para reconstrucción de la muralla. Y esto guarda mucha relación porque dice aquí, hay una de las visiones, vamos a ver que hay un joven que va con él corriendo y el ángel lo manda a parar de que no limite los límites de la ciudad, que va a ser más de esto que ellos hicieron en este entonces. Por eso vemos que esta profecía de Zacarías era muy cercana, muy contemporánea a ese tiempo, pero también apuntaba hacia lo que es el milenio. El milenio. Y aquí vemos que son 444 antes de Cristo al 442. Estamos hablando de algunos 14 años que ellos estuvieron levantando esa muralla de la ciudad. Y el segundo retorno de Nehemías, que fue lo que hablamos, que era entre 4.000 y 5.000, el 430. ¿Hasta cuándo? No se sabe cuándo siguió ese retorno de Babilonia. Vemos en la profecía que ellos, hay una profecía que dice que manda que salgan de Babilonia. Por eso es muy importante esto. 400 años de silencio. 400 años de silencio, entonces comienza lo que es el Nuevo Testamento. Discutimos algo muy importante del nombre de Zacarías, era que Jehová recuerda. Y Zacarías, otro Zacarías, cuando está haciendo la ofrenda del incienso en la tarde, ahí se le aparece Jehová, después de 400 años de silencio. Tremenda bendición para este Zacarías. Discutimos también que habían los últimos 5 reyes de Judá. Y las fechas comienzan a usar reyes gentiles. ¿Por qué? Para
marcar de que estaba cumpliéndose el tiempo de los gentiles. Ya no se tomaba los tiempos con el tiempo de los reyes de Judá. Vemos Josaías, sus 4 hijos, Joacás. Algo muy importante aquí es que dice muerto por el faraón, porque esto fue una también de las naciones que castigó, oprimió mucho al pueblo de Dios. Y dentro de este contexto de Zacarías estamos hablando del 609 al 606, solamente 3 años. Pero cuando vemos más atrás, en el 1570 antes de Cristo, dice que cuando llegó allí Jacob a Egipto, dice que nuevas reglas, en Éxodo capítulo 2, nuevas reglas hacen a los israelitas esclavos. O sea que este pueblo, dentro de este contexto, es la segunda nación opresora. Pero antes de eso sí ya había habido. Lo que pasa es que aquí hubo una invasión que es muy distinta. Allí los israelitas van a Egipto. Ahora Egipto viene y toma a este rey de Judá, Josaías, y es muerto por el faraón Necao. Su hijo, ve la sucesión, vemos la flecha. Esta tabla usted la tiene la semana anterior. La sucesión de los reyes. Dice que en el 609 toma el reinado Joacás, primer hijo de Josías. Solamente 3 meses dura ese reinado de Joacás. Sucede entonces el hermano de Joacás, Joacín, hijo de Josías. Estos son todos hijos de Josías. En el 509 al 598 por 11 años. Pero en el 606 va el primer grupo cautivo a Babilonia. En el 606 son fechas muy importantes que debemos tener para poder entender todo el contexto de la profecía. Durante el reinado de Joacín, 11 años. Ahora, este cuarto rey, Joaquín, conocido como Conías o Jeconías, había una maldición muy grande sobre este hombre, que Jehová dijo que aunque él fuese anillo de oro en su mano derecha, de allí lo arrancaría. Me gustaría leerle esto porque esto es algo muy importante, hermano, esto es muy apologético. Hoy día en la iglesia, y hablamos de nuestra iglesia, aún iglesias bautistas, hay muchas cosas torcidas. Los pastores se están infiltrando muchas cosas terribles, herejías tremendamente. Pues a veces hablamos de las otras iglesias, nosotros, los bautistas, están entrando cosas tremendas. Y esto es muy importante saberlo, la apologética, para poder defender. Dios no necesita defensa, pero Él espera que nosotros como sus hijos defendamos su palabra, que seamos apologéticos. Vamos a buscar Jeremías 22, versículos 24, Jeremías 22, versículos 24 al 28. Jeremías 24 24 al 28. Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, es este Joaquín, Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Escuche, te entregaré en manos de los que buscan tu vida y en manos de aquellos cuya vista temes. Está hablando aquí de los babilónicos, Nabucodonosor, el imperio neobabilónico. Sí, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no nacisteis, y allí moriréis. ¿Recuerdan que hablamos que era muy importante ellos ser enterrados en Jerusalén, en Judá? Y a la tierra a la cual ellos con todo el alma anhelan volver, allá no volverán. Enterrados en Babilonia, lo discutimos la semana pasada. 28. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? Es un trasto que nadie estima. ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, tierra, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, escribe lo que sucederá a este hombre privado de descendencia. Escuche ahora. Hombre a quien nada prospera sucederá todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Tremendo, hermano.
Y hay muchos teólogos liberales que dicen que Jesucristo no puede reinar en el milenio porque es descendiente de este hombre. Sociedades bíblicas, los editores de Reina Valera 60, Reina Valera 909, una gente muy rígida en la doctrina, una gente que trazaban, que vigilaban en la palabra de la sana doctrina. El que tiene aquí hoy día una Biblia Reina Valera 1977 y la ha estudiado cautelosamente, se ha dado cuenta que hay teólogos liberales allí metidos. Y están locos, sociedades bíblicas. Se le colaron allí a sociedades bíblicas y ya está plasmado en las Biblias de estudio, están buscando la forma de sacarlas del mercado. Vamos a ver la genealogía, por eso es muy importante la genealogía en lo que es la palabra de Dios. Árbol genealógico de Jesús, según Mateo 1 al 17. Habla de la genealogía de ese Señor Jesucristo a través de su madre María. La hermana tiene por ahí 77, Reina Valera, hermana, cuidado. Cuando estudiamos bien esa Biblia vemos ciertos comentarios, inclusive ciertas introducciones a los libros que ponen en tela de juicio la palabra de Dios. Por eso tenemos que ser muy cautelosos con los libros que usted lee y los comentarios sobre todo. Los comentarios. Porque la letra como tal es una transliteración, es una traducción que sí, hay palabras que no, quizás se nos hacen diferente a nuestra versión que estamos acostumbrados a la Reina Valera 60. Por eso me gusta a veces discutir ciertas versiones nos da una amplitud más completa de lo que es la palabra, pero en los comentarios de estos teólogos que entraron ahí, totalmente liberal. Ahora, esta genealogía de Jesucristo a través de María, está hablando aquí, comienza desde Abraham. Desde Abraham, vemos los hijos de Abraham, Jacob, todo este tipo de cosas. Ahora llegamos aquí a Salma y Raab. ¿Recuerdan Raab, la ramera de Jericó? Boz con Ruth, ella redimió a Ruth. Obed, Isaí, David. De esa unión de Betsabé y David hace Salomón. Por tanto, esa genealogía es a través de María, es a través de Salomón. Pero cuando usted sigue estudiando la genealogía de todos los reyes, de toda esa genealogía, aquí nos encontramos Josías, Joaquín. De ese que está hablando aquí, Jeremías 22, 24. Los teólogos liberales dicen que Jesús, como viene de esa descendencia de Joaquín, no puede tomar el trono del milenio. ¿Por qué digo esto? Porque este libro de Jeremías se enfoca en eso, el reino milenial, sobre todas las cosas. En ese reino que él va para su pueblo. En el contexto hebreo, y realmente el que engendra es el padre, no la madre. Jesucristo no es que es igual a nosotros, es semejante, que es muy distinto, porque no hay pecado. El libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo, dice que desde la gestación iba a estar ahí el Espíritu Santo para santificar lo que iban a hacer. Hay que entender esto en el contexto. No es que Él es santo porque el Espíritu Santo lo santificó, no. Él es santo porque Él es eterno. Amén. Jesucristo, no hay genética de Él como tal, que esta maldición cayera sobre Él porque su padre adoptivo o su padre legal José no lo engendró a Él. Esto es muy importante saberlo para poder ser apologético sobre esta defensa. Amén. O sea que esa maldición de Jeconías, Joaquín o Conías no recae sobre nuestro Señor y Dios y Rey Jesucristo. Para nada. Ahora vamos a ver la genealogía de José. Cómo él entonces puede retornar a ese rey, tomar ese reinado de David, de su padre David en cuanto a humanidad. Genealogía de Jesús según Lucas, capítulo 3, versículos 23 al 38. Aquí está David a través de Natán. Natán, esto es muy importante. María a través de Salomón, de su padre legal, José, a través de David por canal de Natán. Aquí no vemos a Jeconías en toda esta genealogía. Zorobabel, Salatiel, padre de Zorobabel, muy importante,
porque esto señala mucho al milenio también, y Zorobabel era el líder en este contexto de esta profecía. Vemos aquí entonces a José y entonces Jesucristo. Ahora, José, como heredero del trono de David, legalmente sí Jesucristo se apodera de ese reinado, aunque ya es de él eternamente. Pero como humano tiene que cumplir con todas las cosas humanas. Jesucristo es Dios hombre. No Dios y hombre, Dios hombre. Dios teos, viene del griego teos. Hombre antropos, Dios teoantrópico. Y una vez que Dios se encarna en Jesucristo, así será eternamente. Su condición de hombre, Dios eternamente. En cuanto a Dios eterno, en cuanto a hombre, escuche, perpetuo. ¿Por qué? Porque tuvo origen como hombre. Es muy interesante esto. Como Dios eterno, pero como hombre, desde que fue gestado en el vientre de María y nació, entonces toma esa naturaleza humana. Una sola persona, dos naturalezas, divino, humana. Decimos Dios hombre porque no se mezclan, pero tampoco se pueden separar. Eso es muy importante, conocer esto de lo que es la cristología. Vamos aquí ahora, vemos, esto es un contexto un poquito más amplio, lo que es la carta de Tatnaí al rey Darío. Esto lo pueden encontrar en Esdras, donde aquí vemos a Ido, Zacarías, Salatiel, Zorobabel, Josadac y Josué. Zorobabel era lo que era el gobernante en cuanto a política, y Josué lo que era lo religioso, era el sacerdote, sumo sacerdote, y aquí vemos a Ageo. Por eso que nunca, en ningún comentario, estos exégetas nunca separan el libro de Zacarías. La Biblia como tal es una unidad completa, no se puede separar nada. Pero hay libros que van muy continuos, cuando los estudiamos en paralelo, como referencia cruzada, podemos entenderlo mejor. Y aquí vemos a los profetas, los dos profetas de ese tiempo, Ageo y Zacarías, y aquí vemos los líderes, y aquí vemos las dos personas que hicieron las cartas, y el rey que estaba en ese poder en ese entonces, que era el rey Darío, y entonces vemos aquí al judío, al pueblo judío. El templo finalizado, según Esdras 6, 13 al 18, que lo tienen en las tablas que tenemos por ahí. Estos son los tres reyes del imperio medo-persa: Ciro, Darío y Artajerjes. Es muy importante, aquí vemos las dos personas que hicieron las cartas, siguió las órdenes de Darío. Entonces aquí volvemos a ver a Ido, que era el abuelo de Zacarías, y Ageo, los judíos, y muy importante, los levitas, que eran las personas que se encargaban de las cosas del templo, que eran los religiosos. Muy importante, iba el pueblo, pero también iban los levitas. Dice que finalizó y celebraron la dedicación de la construcción del templo. En este mapa vemos las 4 naciones que oprimieron mucho al pueblo judío. Aquí está Judá, Jerusalén, Samaria. Desde aquí, todas estas ciudades, Heliópolis, Memphis, Tebna, Midol, Elefantina y Tebas. Pero sobre todo aquí en Heliópolis era donde se libraban tremendas batallas para tomar el control del río Nilo. Era muy importante en estas invasiones tomar el territorio de Egipto, tanto al lado oriental como al lado occidental. Y esto eran unas batallas tremendas, pero estas son las 6 ciudades en Egipto donde fueron llevados cautivos estos israelitas. Hermano, aquí tenemos una escala, 800 kilómetros. Estamos hablando de cerca de 2.000 kilómetros de distancia caminando. De Miami a San Juan, Puerto Rico, creo que son 600 millas. Estamos hablando de ese viaje varias veces, caminando. Estamos hablando de algo tremendo. A Siria, aquí vemos a Siria, lo llevaron a Alá, a Gozán y a Asur. Asur es la capital de Asiria, pero aparte de ser su capital, Asur es el dios de Asiria. Y muchos israelitas también adoraron a este dios Asur cuando fueron llevados cautivos a las ciudades medias, que estamos hablando del imperio medo-persa. Se desconoce, fueron regados por todo el imperio, pero sobre todas las cosas, aquí vemos a Babilonia y las ciudades donde fueron llevados: Tel Aviv, Tel Melá, Tel Harsha, Hebradán, Imer y Casifia. Y aquí en Babilonia fue donde más cosas adoptaron ellos de este imperio idólatra, que iba con todo lo que era de Dios y todo lo que era santo. Y ahí ellos entonces llevan
regresan a este viaje más de 3.000 kilómetros de travesía. Estos cerca de 50.000 israelitas que retornan a Judá. Aquí vemos unos imperios, no vamos a discutirlo en detalle, vamos a discutirlo en la segunda visión, que es lo de los cuernos. Esto es Asiria, y vamos a estar discutiendo cómo ellos hicieron esas invasiones, marcadas lo que es el centro de Asiria y Asur, su capital. Ellos comienzan ese imperio, luego la otra invasión, 60 años después, lo que está en verde aquí, entonces se apoderan lo que es Siria, que no debemos confundir lo que es Asiria y Siria, y lo que es el reino del norte, Israel. En la segunda etapa, entonces, lo que llegan hasta las ciudades medo, inclusive esta gente dominaron a los medos originalmente, y llegaron a tan distante como hasta India también, y por casi llegan entonces a lo que es a Grecia y toda esta área de acá. En el tercer movimiento, que es que entonces capturan a Judá, y después en el cuarto movimiento, que entonces se apoderan de todo el territorio de Egipto, el Nilo a ambos extremos. Muy importante eso en esas invasiones, que esto es uno de los cuernos que vamos a estar discutiendo en la segunda visión. Lo otro es una coalición, porque la primera en 1570 era Egipto, pero aquí es Egipto y Siria. Vamos a volver. El reino de Israel entonces fue llevado A Siria. y el de Judá directo A Babilonia. Eso, sí, exacto. Eso es no, porque como lo estamos haciendo panorámico, vamos a discutirlo más en profundidad en la segunda visión. Pero eso es muy importante, dice el pastor, que unos fueron llevados a Siria y otros fueron llevados. Exacto. Ve, por ejemplo, aquí esto es Babilonia y esto es Asiria. Lo que está en azul, que ellos lo toman en el tercer movimiento. En el tercer movimiento, lo que es también el territorio de Babilonia. Esta unión de Egipto y Siria fueron en dos movimientos, dos invasiones. En la primera toman todo lo que es Judá, aquí está Judá, y el reino del norte, que es Israel. En el segundo movimiento, que llegan tanto como hasta Cilicia y los medios y los persas también, ellos toman este poderío. Ese es el segundo cuerno. El tercer cuerno, que es Babilonia, poderoso, dos movimientos. El primero toman toda esta parte, juntamente el reino del norte con Judá, de un solo movimiento, todo lo que son las ciudades medo, persas, Cilicia, y en el segundo movimiento se apoderan también de Egipto, completo, una invasión del río Nilo hacia el occidente y hacia el oriente. Esto es muy importante, como dije anteriormente. Ese es el tercer cuerno, como está discutiendo la segunda visión. Y aquí vemos un imperio poderosísimo, un imperio que barrió tanto como hasta cerca, y lo que es Siconio, Capadocia, Cilicia, estamos hablando del área de Grecia, y para el lado hasta la India, aquí Libia, parte de Egipto en ambos extremos, pero también parte de África, de ese continente africano, muchas ciudades africanas. Recuerda, esto es una coalición entre los medos y persas, Medio y Persia, poderosa. Esta unión batalló contra Babilonia. Babilonia básicamente no peleó. Ellos ganaron este imperio poderoso sin pelear. Pero como dijimos, sobre todas las cosas hizo mucho daño Babilonia al pueblo de Dios. Aquí vemos, para estar discutiendo, recuerda que estuvimos hablando que era algo muy terrible para el judío morir en tierra extraña y sobre todo ser enterrado, sobre todo en Babilonia. Esto es el doctor John Peters. Esto es un sketch que él hizo en su comentario. Este libro es del 1742. Hizo este sketch. Vamos a ver esto ahora para poder entender las fotos que vamos a ver, las imágenes. Aquí vemos lo que es el templo para el tiempo de Jesucristo, lo que es el palacio de Antonia, lo que es el monte de Sion, el palacio de Herodes, el monte Calvario, el Gólgota. Aquí vemos la parte baja de la ciudad. Y aquí vemos, muy importante, Valle de Josafat, el Getsemaní, donde el Señor iba tantas veces a orar, ¿verdad? El Getsemaní, y el monte de los olivos, que lo vemos aquí, que lo discutimos la vez anterior. Ahora vamos a poder entender mejor con este diagrama la foto que vamos a estar viendo. Esta foto es de 1908. 1908. Esto que ustedes ven aquí, todo esto son tumbas que están en el Valle de Cedrón, más conocido por el torrente de Cedrón, pero pertenece a lo que es el Valle de Josafat. Torrente de Cedrón, porque por ahí cuando hay grandes lluvias es como un canal
de agua, y ahí están todos estos que ustedes ven aquí, todas estas piedrecitas, son tumbas de los judíos. Un detalle muy importante, esta tumba que está aquí, que está erguida aquí, es del hijo de David, Absalón. Y esta tumba que está aquí es de nuestro profeta Zacarías. ¿Y cuántas veces vamos a estar viendo que nuestro Señor Jesucristo pasó por ahí? Por un detalle que vamos a estar discutiendo más adelante. Vamos a ver esta foto en 1908, ahora vamos a ver una foto del 2006, tan reciente como 6 años atrás. Esa es la foto. Esta es la tumba de Absalón que vimos ahorita. Y esta es la tumba que está aquí, la tumba de nuestro profeta Zacarías. La foto de Zacarías. Y todo esto es un grande cementerio. Si ustedes observan, aquí está la muralla de Jerusalén, contiguo, todo, lleno todo de tumbas de estos israelitas que eran enterrados ahí en el torrente de Cedrón. Vamos a ver una imagen más cerca de la tumba de Zacarías, de nuestro profeta que estamos discutiendo hoy. Esto es una imagen satelital. Vemos aquí lo que es la mequita musulmana. Este es el lugar del templo, donde será reconstruido el templo, el tercer templo de nuestro Señor. Muy importante, estamos viendo esto es el norte. Esto es el norte. Sur, oeste y este. En el sureste, como discutimos en la clase anterior, aquí toda esta parte es el torrente de Cedrón. Aquí arriba esto es el monte de los olivos. Era el camino que nuestro Señor Jesucristo, después que predicaba, enseñaba en Jerusalén, caminaba hacia la aldea de Betania, donde vivían sus amigos Lázaro, Marta y María. Y como era una subida de 3,5 kilómetros, nuestro Señor humanamente era limitado como humano, se cansaba, se sentaban en la cúpula del Monte de los Olivos y ahí enseñaba a los apóstoles lo que no habían entendido allá. Él hablaba, recuerden, muchas parábolas. Ahora, muy importante, el sureste, que es el torrente de Cedrón, todo esto es el valle de Josafat. Muchos teólogos liberales dicen que ahí no puede ser llevado a cabo la gran matanza de Armagedón, porque no es un valle muy extenso. Y en cierto sentido tiene razón, es un valle que no es muy extenso, no es muy amplio. Le contestamos a esos teólogos liberales: si nuestro Dios creó la tierra, nuestro Dios no puede mover esas montañas y hacer un valle para él hacer esa gran matanza de Armagedón. Nuestro Dios no es Dios todopoderoso. ¿Por qué limitamos a Dios? La segunda foto. Aquí vemos ahora desde el sureste, esta es la esquina que vimos anteriormente en la otra imagen. Vemos aquí todas las tumbas pegadas a lo que es la muralla, y aquí comienza lo que es el torrente. Más cerca todavía, muy importante, que vamos a estar discutiendo en la primera visión, todos estos árboles que ustedes ven aquí son los arrayanes, que son los mirtos que habla aquí. Y posiblemente ahí donde Zacarías ve esa visión de los caballos entre los mirtos. Estamos hablando muy cerca, muy próximo a su ciudad. El Señor cela sobre todas las cosas su ciudad porque fue escogida por Él. Aquí vemos los mirtos, vemos la muralla de Jerusalén, y esta es la puerta, la dorada, por donde nuestro Señor Jesucristo entró para hacer la limpieza, sanear lo que era el templo, los cambistas, todo este tipo de cosas. Fue la puerta que hoy día está sellada, pero vemos que aquí están los mirtos. Todos estos son mirtos, que también lo conocemos como arrayanes o laureles. Toda esta parte de aquí, posiblemente de la visión, porque más hacia el norte está lo que es el huerto de Getsemaní. Posiblemente Zacarías, un profeta, hijo de Dios devoto, pasaba tiempo allí orando, y ahí fue que tiene estas visiones. Aquí vemos todavía más tumbas, lo que es la parte sureste de Jerusalén. Importante, sigue esta parte de aquí, es la parte de atrás del Monte de los Olivos. Podemos ver aquí todavía ramas de olivo. Importante esto que está aquí, porque por este camino de nuestro Señor Jesucristo. Esta aldea que está aquí es la aldea que se conoce como Betfagé. Fue donde el Señor Jesucristo se detuvo, envió a 2 de sus discípulos a buscar el asno y el pollino. Ahora, esta aldea que está aquí posiblemente sea Betania, donde vivía Lázaro, María y Marta. ¿Por qué decimos eso? Porque bíblicamente encontramos que Jesús sale de Betania, y cuando llega a Betfagé, más cercano a Jerusalén, se detiene y manda a buscar el pollino y el asna, ¿verdad?, con su madre. O sea que posiblemente fueron caminos que el Señor caminó
por todo este torrente de Cedrón. Por eso no es muy importante para estos judíos ortodoxos. ¿Perdón? El sermón del monte, el monte de los olivos. Inclusive cuando en su segunda venida él pisará ese monte. Y entrará, esa entrada triunfal, él vino como pacificador, como salvador. Pero en esa segunda venida él viene, dice, a regir con vara de hierro a las naciones. Y él va a pasar por aquí mismo. Esto es ejemplo de una tumba para este tiempo que todavía están siendo cuidadas por los israelitas ortodoxos, pero también siendo destruidas por los musulmanes. Por los musulmanes. Aquí vemos lo que es un arrayán o un mirto, o también se conoce como laurel, árbol de laurel. Y esta básicamente es lo que es la flor, porque dice que no tiene más de 2 flores por rama, lo que es una especie aromática. Así que esto es muy importante saberlo, y cuando vemos, estudiamos y vemos, podemos entender mejor lo que es la palabra de Dios. Quise traer esto primeramente. Vamos a estar entrando en lo que es la primera visión, y vamos a enfocarnos solamente en ese versículo número 7, para entonces el otro domingo entrar en lo que es la visión. Pero ya tenemos un panorama más amplio cuando entremos en la visión y podemos entender ciertas cosas de lo que discutimos hoy. Así que vamos a ver en nuestras Biblias. Nos quedan 5 minutitos, pero vamos a cubrir esta parte de lo que es la introducción a esta primera visión, la visión de los caballos. Otras versiones dice la versión de los jinetes, ¿verdad? Dependiendo. Algo muy importante, hermano, la Biblia es palabra de Dios. Inerrante. No hay falla, es de Dios. Pero los copistas encontramos varios errores, por ejemplo, entre un capítulo y otro, que no lleva consecuencia, que interrumpen un capítulo cuando usted ve que ese primer versículo correspondía al capítulo anterior. ¿Verdad que sí? Usted va leyendo y se da cuenta de esas cosas. Ahora, la Biblia, cuando usted ve que tiene como un subtema, esto es lo que se llama pericopas. Y eso no es inspirado, eso es del copista. Lee esa porción y él le da como un resumen, un título a esa porción de la Biblia. Su interpretación del copista. Por eso vemos que eso cambia de versión en versión. Es más o menos, por ejemplo, algunas Biblias, la mía Reina Valera 60 dice la visión de los caballos. Pero si usted ve la versión Reina Valera revisada, dice otra cosa. Y por eso me gusta tratarlo en varias versiones. Dice, a los 24 mes undécimo, que es el mes Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Yo repartí unas versiones de la Biblia. Vemos aquí en la versión de abajo, que es la versión viviente, muy precisa. Son 5 versiones, que es la versión latinoamericana o de los hispanos, la Biblia de las Américas, la Biblia textual y la latinoamericana. Pero en esta de abajo es muy precisa. Por eso que podemos entender cuando estudiamos con varias versiones. Dice aquí, en la Biblia Reina Valera, a los 24 días del mes undécimo, que es el mes de Sabat. Tenemos que hacer una exégesis para poder entender qué mes era ese, qué día, que todo este tipo de cosas. Pero la traducción viviente dice, 3 meses después. 3 meses después ¿de qué? De la primera visión que él tuvo. Dice, el 15 de febrero, muy específico. Es el 24, día 24 del calendario judío, pero para nosotros es el 15 de febrero. Dice, el Señor envió otro mensaje al profeta Zacarías, mire otra precisión, hijo de Berequías y nieto de Ido. Por ejemplo, nuestra versión dice, hijo de Berequías, hijo de Ido, y quizás podamos, pero es hijo de uno, es del otro, pero entendemos que como es hijo de profeta, podía llamarse también hijo del abuelo. Pero esta versión es muy precisa porque dice 3 meses después, está hablando de la última visión, de la última llamado que hizo Zacarías, que fue el llamamiento, que lo discutimos la semana anterior, el 15 de febrero. 15 de febrero, el Señor envió otro mensaje al profeta Zacarías. El pueblo estaba desanimado, había una bajeza espiritual, porque había
algo que el profeta Ageo dijo que se iba a destruir todas las naciones y que el Señor iba a restaurar a su pueblo. Ellos ven que nada está pasando, pero había una decadencia espiritual en este pueblo porque ellos cesaron la construcción del templo y comenzaron a fabricar sus propias casas. Y a veces pasa en nuestras vidas, vamos a la aplicación, a veces nos pasa en nuestras vidas que desatendemos las cosas del Señor. Y hermano, una de las cosas muy importantes, usted puede tener todas las bendiciones en esta tierra. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos, pero la prioridad de nosotros es amar, temer y servir a Jehová Dios. Y más que las propiedades, hermano, se lo digo como padre. Quizás mi carro, mi casa, nada de eso, no quizás, no me lo puedo llevar al cielo. Pero una cosa así, si usted puede llevarse al cielo, es sus seres queridos, a sus hijos. ¿Y cómo nosotros podemos hacer eso? Con la ayuda de Dios, dando testimonio de que vivimos vidas piadosas delante del Señor. No que nos recuerden por lo que le dimos, sino que nos recuerden de que éramos fieles al Señor y seamos ejemplo para ellos. Seamos ejemplo para ellos. Como discutimos en la vez anterior, vidas cambiadas. Y este pueblo estaba en una bajeza espiritual. Sobre todas las cosas, el Señor no quería casa. El Señor no quería casa. Si la tierra es estrado a sus pies, una casa no puede contener la presencia en toda su potencia a nuestro Señor Jesucristo. El Señor lo que quiere es comunión con nosotros. Jehová Dios quería comunión con su pueblo más que el templo. Pero el templo era el medio de ellos tener esa comunión con Él. Por tanto, era muy importante para ellos. Hoy en día, usted y yo somos templo del Santo Espíritu de Dios. Somos templo de Dios. Ellos añoraban eso. Hoy nosotros, en el periodo de la gracia, somos templo del Santo Espíritu de Dios. Hermano, algo que a mí me estremece, lo digo personalmente, es saber eso. Me estremece en el sentido de que Dios mora en cada uno de nosotros. Hermano, cuidado con lo que usted ve, cuidado con lo que usted hace. Cuando platico con mi familia, ¿sabes qué? Cuando usted está viendo algo que no es correcto, usted está exponiendo a Jesucristo a ver esas cosas. Si Jesucristo mora en uno, si Jesucristo mora en mí. Es muy importante, amados hermanos, ser religioso, pero sobre todas las cosas tener una comunión con nuestro Señor Jesucristo. No como este pueblo de Israel, querían el templo, querían ser religiosos, pero no había una comunión, no había una entrega en obediencia, servicio. Dice Pablo que somos sacrificio vivo. Romanos 12:1 dice que somos sacrificio vivo. Así que, hermanos, vamos a estar discutiendo el próximo domingo. Quería traer estas imágenes para tener un poco más claro, para entonces ya entrar en lo que es las visiones. Esperando, ¿verdad?, el Señor de que podamos estar todos reunidos aquí el próximo domingo, antes que el Señor venga por su iglesia y no estemos ya aquí en esta tierra. Así que es algo que esperamos, esperando que el estudio haya sido de bendición para todos nuestros hermanos. Y ya el próximo domingo entramos en las visiones y entonces vamos a estar corriendo un poco más en las visiones y entender varias cosas que pudimos ver aquí hoy. Nos paramos para orar, amados hermanos, y continuar con nuestro servicio al Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, delante del trono de gracia. Padre, precisamente en eso, en acciones de gracias por tu amor, por tu misericordia. Padre, gracias porque tú permites que estemos aquí en tu casa, mi Señor, en comunión contigo, Padre, pero también en comunión con nuestros hermanos, aprendiendo más de ti a través de la revelación que tú nos has dado, a través de la Biblia, que es tu palabra, que es viva y eficaz para nuestras vidas, mi Señor. Padre, qué bueno saber que hoy día, Padre Santo, estos tus hijos, tu pueblo escogido por ti, Israel, añoraba el templo, Padre, para tener esa comunión contigo. Pero qué bueno saber, Padre, que hoy día nosotros somos templo tuyo, mi Señor, templo de tu Santo Espíritu, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, a tener convicción, Padre, a poder realizar eso en nuestras vidas y dar testimonio, Padre Santo, de ti, de que tú eres un Dios vivo y verdadero, que tú cambias vida, Padre, y que se puede en tu poder vivir una vida de santidad, mi Señor, Padre Santo y Padre de la gloria. Bendice a cada uno de nuestros hermanos.